Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es, soy el doctor Jaime, mi compañero doctor Jorge. Somos del Centro de Salud Portada de Manchay, acá bastante cerca. Y bueno, primero les voy a agradecer mucho por el tiempo que nos están compartiendo. Sé que cada minuto es bastante valioso para cada persona. Y vamos a tratar de enfocarnos en los conceptos más importantes. Información sobre lo que es el tema del barrido, seguramente que ya todos han escuchado por diferentes medios, han estado en internet, radio, televisión, los viernes en la mañana yo estoy saliendo por la radio que está acá acostadito para poder hablar sobre todos estos temas. Pero lo que nosotros queremos más que nada es poder resolver dudas que pueden estar teniendo, que hemos encontrado también cuando salimos de casa en casa para vacunar a los niños. A veces los papás nos manifiestan sus inquietudes, que a veces otras personas no les saben orientar y les causa más confusiones, ¿no? Entonces justamente comenzamos con lo que se llama la palabra barrido, en este caso es barrido de sarampión. Y siempre nos dice, pues, no, mi niño ya tiene sus vacunas completas. Y realmente nosotros los felicitamos. Porque hay que recordar, y casi muy poca gente sabe que por un lado existe lo que es la Estrategia Nacional de Vacunación, que es la tarjetita donde se le pone ahí al niño qué vacuna ha ido recibiendo de acuerdo a la edad. Pero, ¿qué resulta? Imaginémonos un momento que son 1980. 1980, MINSA tiene la idea de vacunar a todos los niños, que le corresponde a su edad específica. Pero por obvios motivos, no logra vacunarse a todos. De repente se quedan 99,5. Eso fue en el 80. Llega el 81. Se quiere vacunar al 100%, por diferentes motivos no se logra. Imaginemos que se acumula ya no 99,5, sino siga 99. Y de repente suman 10 años y en esos 10 años el porcentaje que no se logró cubrir termina siendo 15%. Es un porcentaje nada despreciable. ¿Qué quiere decir que pasó? Bueno, muchas cosas, ¿no? De repente viajaron, de repente estaban en un lugar muy alejado, de repente el papá estaba trabajando y no se pudo realizar la vacunación al niño, ¿no? No solamente el tema de sarampión, sino también de otras enfermedades, ¿no? Varicela, lo que son las famosas paperas, ¿no? Para citar algunas. Pero al mismo tiempo que se acumula ese pequeño porcentaje de año en año, también nacen niños que se contagian con tuberculosis, con VIH y otras enfermedades que les bajan sus defensas. A esos niños, para colocarles la vacuna es bastante complicado, por no decir que normalmente no se les pone, hasta que sean bien evaluados y estén más fortalecidos. Entonces, nos encontramos ante dos situaciones y el MINSA siempre dice, ¿qué hago? Por un lado tengo una cantidad de niños que se me ha ido juntando de a poquitos, que un año podía haber parecido 0,5, pero que en 10 años ya es una cantidad importante que debe ser protegida. Pero también en esos 10 años, de repente la cantidad de niños con tuberculosis o con VIH era 0,1. Y en esos 10 años ya no es 0,1, sino ya se convierte en 1%, de repente 2%, de repente 3%. Entonces vemos dos realidades. Niños que no se van a poder vacunar por una condición médica y niños que no se vacunaron por diferentes circunstancias del trabajo y cosas que se pueden presentar. Entonces, MINSA agarra y tiene justamente dos maneras de cubrir esto. Una es reforzar la vacunación en el esquema nacional, mediante llamadas telefónicas, cuando se acercan a los centros de salud, pero cuando ya la cantidad es un poquito más grande, se implementan las estrategias de barrido. Parte justamente de la estrategia de barrido es la actividad que estamos haciendo el día de hoy. Realizar primero charlas en los colegios, con los profesores, para irles resolviendo dudas, a realizar charlas con los padres de familia, para poder explicarles un poquito más de que en realidad este tema en este caso barrido de sarampión, es muy aparte
de las vacunas que normalmente va a recibir el niño. O sea, si bien se habla de las vacunas de sarampión a los 12 meses y a los 18 meses, y uno diría, perfecto, y lo felicitamos, ya cumplió el niño con esas vacunas. Pero, como les mencionaba, queda ese pequeño porcentaje que no pudo recibir, que ese pequeño porcentaje de niños que por una condición médica no pueden recibir, y es necesario poder ayudarles. Vamos con la siguiente. Y casualmente reforzamos una vez más el término barrido y es nacional. ¿Por qué? Porque puede haber que se aplique el barrido en regiones, departamentos donde se detecte que es necesario. Estos barridos puede ser que también se realicen, como le mencionaba, cada 5 años, de repente cada 10 años, o cuando el ministerio, por estadística, detecta que ya se ha ido acumulando esos porcentajes, tanto de niños con enfermedades que no nos permiten vacunarlos, como niños que por diversos motivos no se pudieron vacunar. Pero hay un detalle muy interesante, que acá podemos ver que se habla de 1 a 6 años. ¿Por qué se habla de estas edades? ¿Podemos vacunar a un niño con 6 meses? Sí, podemos ponerle la vacuna de sarampión a un niño que tiene 6 meses. Pero ¿qué resulta? Que en ese lapso de 6 meses, el niño todavía tiene defensas que le pasó a la mamá a través del cordón umbilical. Entonces, ¿podríamos ponerle una vacunita? Sí, pero no nos va a dar la certeza que esté desarrollando protección el niño, porque va a estar por un lado las defensas que le transmitió la mamá y todos sus órganos del niño están recién madurando, están recién comenzando a tomar más fuerza. ¿Cuánto tiempo más o menos se calcula? Se calcula pues que cerca de hasta los 6 meses, perdón, 6 años, con 11 meses, con 30 días, se estima que ya el niño debe haber madurado principalmente todo lo que es sus sistemas que implican las protecciones, ¿no? Ya sea su hígado, riñones, unas pequeñas partecitas que tenemos adentro que nos protegen en la garganta, que se llama mucosa, el mismo tema de la nariz. Sin embargo, acá hay muchos niños que tienen alergia. Y cuando hablamos con los padres, pues nos comentan que tiene gripe y el niño está moqueando, pero en realidad, cuando lo examinas, están los pulmones limpios, la garganta está limpia. Lo que está ocurriendo es que el niño sufre de algo que se llama coriza, que te da síntomas como si fuese una gripe, pero que pueden aparecer de repente por el humo, de repente por la tierra, de repente por un aroma fuerte, quizás una colonia que uno le echa de repente al niño o a la niña para mandarlo al colegio, entonces, o el alcohol mismo, ¿no? Termina haciendo que se desencadene ese mecanismo de protección del cuerpo y termine con los ojos así, como si fuese una especie de gripe. También puede ocurrir por el frío. A veces hablamos de alergia al frío. Y decimos, no, tiene alergia al frío. En parte, sí existe la alergia al frío, pero a la persona le salen ronchas. Le pican los ojos, está moqueando, tiene problemas en la garganta y tiene ronchas. Pero esos son casos muy raros. Más cuando decimos alergia al frío, decimos porque uno sale de un ambiente caliente a un ambiente frío, ¿y qué pasa? Las venitas de la nariz lo que hacen es esto. Se chancan entre ellas, como cuando uno chanca una esponja y comienza a botar el agua. Es una manera que hace el cuerpo para conservar el calor y poder protegerse. Entonces, pero ¿cómo se llama eso en realidad? Coriza. Y esa coriza se puede presentar reversiblemente, cambio de temperatura, aromas fuertes, de repente hemos trapeado el piso con algún perfumador, algún ambientador, y ese aroma al niño le termina generando la coriza. De repente puede ser que el niño sea alérgico, sí, puede ser que el niño también sea alérgico, que es bastante de lo que hemos encontrado. Entonces, no es que sea un limitante para poder realizar la vacunación. Limitantes son casos muy concretos. Si nos dicen, el niño está con gripe, recordemos, para que poder hablar realmente que está con gripe, tiene que haber dolor muscular, dolor en las articulaciones, va a sentirse con un malestar general, va a tener fiebre. Y cuando hablamos de fiebre, hay que tomar en cuenta que debe ser medido con termómetro. Muchas veces, cuando hablamos con los padres, nos refieren, es que le sentí calentura. Pero la sensación de calentura puede ser engañoso.
Recordemos, el niño, y sobre todo en estas edades, de 1 a 6 años, está en pleno crecimiento, tiene mayor actividad y no necesariamente tiene fiebre, simplemente que lo vamos a sentir más caliente. Cosa distinta que si le ponemos la mano en la frente a una persona que tiene quizás 60 años, un poquito más, y vamos a decir, estás que te pelas de frío. Pero sin embargo, cuando cogemos un termómetro, vamos a ver que la temperatura sigue siendo 37. Es decir, que lo que estamos de repente sintiendo con la mano nos puede estar engañando. Nos da una referencia, pero no es como cuando medimos con el termómetro. Con el termómetro, ¿qué es lo que solemos ver? En promedio, 37 grados. Pero para que hablemos de fiebre, tenemos que estar hablando de 1 grado más, o sea, 38, 38,1, 38,2, 38,5. Ya verdaderamente estamos hablando de una fiebre y en esos casos sí hay que tomar un tiempito a que se mejore el niño para poder hacer la vacunación. Pero realmente hasta esta tarde, que todas las casas que he estado visitando y los otros colegios que también he estado visitando y examinando niños, lo que tienen son alergias, corizas, que se confunden con gripes, porque realmente no son gripes. Entonces, es un detalle muy importante. Otra pregunta que también nos han sabido hacer en otras charlas que hemos estado realizando es, doctor, ¿es exclusivamente este rango de edad o de repente, teniendo más años, uno podría también ponerse vacuna? Y sí nos pasó que visitamos una institución y una de las personas que estaban en el público nos confesó que nunca se había puesto vacunas, más que en el primer mes cuando nació. De ahí nunca más había puesto vacunas. Y sí, esa persona se puede colocar vacunas previa examinación ya por consultorio. Lo que pasa es que nosotros como parte del ministerio nos enfocamos en este rango de edad porque, como les mencionaba, es la época en la que el niño está desarrollando, consolidando sus defensas. Cuando ya pasa esta edad, se espera que las defensas están ya más consolidadas, más desarrolladas, entonces es un poquito más difícil que se contagie. Pero el tema del sarampión tiene un detalle, que se puede efectivamente confundir con gripes porque el contagio viene a través de la saliva. De repente uno agarra, está con la enfermedad, estornuda y se calcula que puede contagiar un niño a 18 niños por un estornudo. Y como son gotitas que están ahí, se pueden quedar inclusive flotando en el ambiente 1 mes, 2 meses sin querer, en zonas oscuras, húmedas, donde no corre viento. De repente se estornudó y cayeron las gotitas sobre una mesa, cayeron las gotitas sobre el pasamano del micro, o hay gente que tiene una costumbre que no deberíamos, pero que se realiza, que se suena la nariz y sin limpiarse y simplemente bota todo al piso. ¿Dónde juegan los niños generalmente en esta edad? Se agachan y juegan en el piso con su carrito o dan vueltas, brincan, todo. Sin querer el niño coge, se agarra la boca, se agarra la nariz, se agarra el ojito y termina contagiándose. Inicialmente la enfermedad lo que hace es entrar por las vías respiratorias, pero al comienzo el cuerpo responde y el pulmón digamos que está tranquilo, pero luego pasa a otros órganos y en otros órganos es donde se multiplica y regresa a los pulmones y genera una neumonía. Neumonía que puede estar haciendo que el niño se hospitalice 1, 2, 3, 4 semanas. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque muchas veces los papás nos dicen, tengo miedo que al niño, cuando lo vacunemos, le dé dolor o le choque y tenga que faltar al colegio. Pero a veces es preferible que el niño falte al colegio 1 o 2 días a que lo tengamos que luego tener en el hospital 2 semanas, 3 semanas, y no solamente estar en el hospital, porque imaginémonos, si uno tiene trabajo como dependiente, difícilmente te van a dar permiso para que puedas estar viendo a tu hijito esas 3 semanas que está en el hospital. Hay que sumarle también costo de los medicamentos, porque a las finales, por más que sea SIS, por más que sea de salud, por más que sea un seguro privado, por más que sea un seguro de Fuerzas Armadas o policiales, hay algún gasto que hacer. ¿Cuánto podría llegar a ser esos gastos? De repente, 2.000 soles, 3.000 soles, que es un dinero que a nadie le hace falta. Y uno lo va a tratar de buscar de donde sea para ayudar a su niño. Pero
es algo que se pudo haber prevenido con el refuerzo justamente de las vacunas. En este caso lo que es de sarampión. Y por ejemplo, hago justamente este énfasis en estas manitos y acá podrán ver como una especie de puntitos rojos, ¿no? Esos puntitos rojos es para recordarnos que nos podemos contagiar así. Un estornudo a través de la saliva, de repente quizás, muchas gracias, de repente quizás los niños están compartiendo un vaso con agua, se convidan entre ellos una gaseosa y se pueden contagiar. De repente están ahí jugando los niños, como mencionábamos, o tomando en el micro, se agarran de pasamanos y se pueden contagiar. ¿Cuál es la principal arma para poder prevenir esas cosas? Lavado de manos. Porque si ya cogió una superficie que está contaminada, se lava las manos y se reduce bastante. ¿Cómo podemos evitar que entre los niños se contagien al compartir cositas? Bueno, se le explica al niño que evite compartir vasos de agua que de repente están mal lavados o gaseosas pico a pico. Si quieres invitarle a tu amiguito, pues pide un vasito y en ese vasito viértele. Pero y aún así, siempre y cuando no haya tomado el niño previamente de la gaseosa o del vasito o de la botella con agua. Porque imagínense, toma un poquito, viene su amiguito y le echa en un vasito. Va a ser lo mismo que la nada. Entonces, si le quiere convidar, que le convide, pero antes de que cualquier persona pruebe justamente de esa parte de la gaseosa o de lo que estén compartiendo. Ahora voy a darle pase a mi compañero. Ok. ¿Aló? Sí. Ya, no hay problema. No hay problema. Buenas tardes, mi nombre es el doctor Jorge Echevarría de Portada de Manchay. Y bueno, voy a acotar a lo que ha expuesto mi compañero, mi colega el doctor Jaime, que es con respecto a la vacunación. Es un tema muy importante que no se puede olvidar en el tema de la vacunación. ¿Por qué? Hay una idea que, si bien es cierto, no había aparecido antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la vacunación era algo normal, todo el mundo llevaba a su niño a los establecimientos de salud, seguía los esquemas, habían campañas, no había mayor problema. Pero ¿qué sucedió con la pandemia, con la aparición de la pandemia? Es que como todos hemos estado en casa por el tema del aislamiento, del COVID, hemos estado más cerca a las redes sociales. Entonces, ¿cuál ha sido el tema? ¿Cuál ha sido el efecto de las redes sociales? Si bien las redes sociales ayudan a informar a las personas, a que sea un medio informativo fácil, sencillo, con términos sencillos, sobre todo, palabras sencillas, pero hay personas inescrupulosas que han aprovechado esa terminología sencilla. ¿Para qué? Para manipular a los lectores. ¿Y cómo los manipulan? Con los fake news. Seguramente habrán escuchado ustedes de los fake news, las noticias falsas. Entonces, ¿qué sucedía? Por las redes han empezado a circular ideas de que las vacunas contra el COVID son malas, no te dejes vacunar, te van a inyectar un chip, es tecnología imperialista, que te quieren dominar, que te quieren espiar, en fin, un montón de ideas que la verdad no tienen ningún sentido. Decían, por ejemplo, que eran vacunas que buscaban disminuir la población adulto mayor, por ejemplo, o las personas que tenían alguna enfermedad poco común, ¿no? En fin, habían un montón de ideas que circulaban por redes sociales. Entonces, ¿qué sucedía? Se creó un movimiento antivacuna que se expandió, se propagó en la época del COVID por ciudades, departamentos, distritos, localidades, urbanizaciones, etc. Se propagó esta idea del antivacuna.
Entonces, ¿qué sucede? Las personas han empezado a tenerle, o empezaron a tenerle miedo, rechazo a las vacunas. Entonces, ¿qué sucedió? El COVID, en la época del COVID, la pandemia, avanzaron los años, 1, 2, 3, 4 años, se superó la pandemia del COVID, pero ¿qué sucede? Estas ideas antivacunas han migrado a otras vacunas, a las demás vacunas que existían en el calendario normal del Ministerio de Salud, ¿no? A la influenza y ahora al sarampión. Cualquier vacuna que esté en el calendario o que haya un programa, un barrido, por ejemplo, va a tener, ¿no? su corriente antivacuna, ¿no? Van a salir a protestar a las calles diciendo, no te vacunes porque te van a poner un chip, no te quieren matar, te quieren dominar. Entonces, esas ideas antivacunas no tienen ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen sentido? Porque toda la vida, siempre, antes de la pandemia, siempre nos hemos puesto vacunas. Siempre, todos nos hemos puesto vacunas. Quien les habla, todos los años se pone una vacuna por la influenza, por lo menos una vacuna al año, por la influenza. Igual, por el COVID me he puesto como 6 dosis, 5 o 6 dosis. Igual, he estado tranquilo, no he tenido ningún problema, no he llevado la enfermedad a mi casa, que yo vivo con personas adultos mayores, no han sufrido ninguna enfermedad. Y es así como yo, por ejemplo, puedo trabajar en cualquier hospital, en cualquier centro de salud, y en mi casa, que son adultos mayores, tienen comorbilidades, ojo, tienen comorbilidades, no se han enfermado, no se enferman, están sanos, gracias a Dios. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que abordar, ¿no? Por ejemplo, la persona infectada dice que puede contagiar 4 días antes y después de 4 días de presentar el sarpullido, ¿no? Este es en el caso del sarampión, ¿no? Entonces, el tema de la vacunación es la prevención. La vacunación es la medida de salud pública más eficiente sobre la faz de la tierra. No existe otra medida de salud pública para prevenir enfermedades como es la vacunación. Entonces, no se puede estar con ideas antivacunas que nacieron hace poquito por la pandemia, por personas inescrupulosas que mandaban ideas por las redes sociales, por el WhatsApp, ¿no? Los famosos fake news, para que no te vacunes. Entonces, no se puede continuar con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre han existido vacunas. Siempre, antes de la pandemia, siempre han existido vacunas. Unas tienen 100 años o más de 100 años y siempre han mostrado una gran eficacia. Entonces, no se puede venir con estas ideas y trasladarlas, si bien ya pasó el COVID, pero o ya se superó, o ya se controló, no se puede migrar hacia las otras vacunas que lo único que ocasionan es que aumenten los casos de sarampión, aumenten los casos de influenza, ¿no? Haya mayor contagio y perjudique a las personas que tienen una comorbilidad, ¿no? Entonces, ya que hablábamos de comorbilidad, el paciente con sarampión no debemos olvidar que puede contagiar hasta 18 personas, como lo mencionó mi compañero. Entonces, es importante saber que lo que puede ocasionar el sarampión es algo peor, igual o peor que el COVID, ¿no? Puede llegar a ser aún más contagioso que el COVID. Entonces, es por eso que nosotros venimos a promover la vacunación. Tenemos que seguir promoviendo la vacunación para que vuelva a tener la misma confianza que tuvo antes de la pandemia. Hay que recordar que esta enfermedad ataca con mayor gravedad a los niños menores de 5 años no vacunados. Obviamente, siempre las personas de corta edad, menores de 5 años, son los más expuestos. ¿Por qué? Porque son personas que no han desarrollado un sistema de defensa tan bueno como nosotros los adultos. Todavía es un sistema inmunológico que está en formación y es presa de cualquier infección. Entonces, hay que ayudarlos con las vacunas. ¿No? Entonces, estos son los síntomas que debemos recordar en sarampión, ¿no? Enrojecimiento de ojos, tos, infección de oído, fiebre y sarpullido, ¿no? El fiebre y sarpullido de color rojo que se inician en la cabeza, estornudo, secreción nasal, diarrea, ¿no? Eso es algo que nunca debemos olvidar, ¿no? Y como les había dicho, ¿no? La única forma de prevenir el sarampión y muchas otras enfermedades es con las vacunas a los 12 y 18 meses de edad. Entonces, recalco, la vacuna es la medida de prevención en salud pública más eficiente
sobre la faz de la Tierra. No existe mayor medida de prevención contra enfermedades como las vacunas. Todas esas ideas que han salido por el COVID, por los fake news, que vienen por el WhatsApp, son ideas totalmente erradas, que solamente buscan manipular a las personas. ¿Quién busca manipular? Personas que se aprovechan de ese lenguaje sencillo que tienen los fake news. ¿Para qué? Para vender algo, para convencerte de algo, algún grupo político, en fin. Infinidad de personas inescrupulosas están detrás de esas fake news, de esas noticias falsas que, como les había mencionado. ¿Por qué las noticias falsas? Y con esto quiero terminar la exposición. ¿Por qué las noticias falsas circularon con tanta facilidad en la época de la pandemia? ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje sencillo, fácil, rápido de captar. Entonces, las personas malas, son personas malas, que se han aprovechado de eso. ¿Para qué? Para meter ideas. Ideas que lamentablemente con el tiempo han ido migrando a las demás vacunas. Muy bien. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.